Ya estamos presentando, se supone que están viendo ustedes ahí la presentación. Ya tercero medio electivo, les recuerdo que estamos en el tema de distribuciones de probabilidad, perteneciente a la unidad número 3 del electivo. Vamos a estar octubre trabajando con funciones de distribución y vamos a dejar noviembre para trabajar con la última unidad, que empieza a tocar un poco este concepto que alguna vez nombramos, que es inferencia estadística. Así que ese es como un poco el panorama de trabajo, para que lo tengan presente. Ya tuvimos la primera evaluación, la pudimos revisar acá con el grupo y tienen las notas. Yo ahora, después de esto, me voy a dedicar a poner las notas porque había que corregir un tema de un puntaje, pero con eso ya podrían ahí como visualizar cuál es su panorama. Ya algunos están cerrando aquí el semestre, lo cual es bueno, y quienes no tienen que obviamente ponerle todo lo que queda. Ojalá asegurar las notas antes, es decir, con las evaluaciones que tenemos ahora en estos meses, para no dejar todo para el final del semestre, ¿sí? Ojalá los menos sean los que están en la mitad del semestre tratando de cerrar su promedio. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de la clase básicamente va a ser como el mega resumen de todo, pero un momento. ¿En qué sentido? En que nosotros durante 7 experimentos de tipo Bernoulli estuvimos tratando de acercarnos y tratar de entender esto que es conocido como la famosa distribución binomial. Entonces la idea de esta clase es formalizar la distribución binomial, esa que apareció en el experimento número 7 de Bernoulli. La idea es que quede completamente formalizada y lo que van a hacer a partir de eso es comenzar a trabajar en ejercicios. Y tienen toda una guía de ejercicios que hacer para posteriormente tener una evaluación sobre distribución binomial, que les voy a decir cuándo es, pero en la próxima semana, parece ser. Entonces, la idea es que tenemos esta clase para trabajar en ejercicios mañana y el miércoles. O sea, hay harto tiempo y espacio para que puedan resolver alguno de los, o sea, para resolver todos los ejercicios que están planteados en la guía. Hola, Fernanda. Entonces, esa es la idea y el objetivo de esta clase. Entonces les comentaba que nosotros teníamos básicamente dos tipos de distribución, o íbamos a ver dos de las más importantes: distribución binomial y normal, dependiendo del tipo de variable aleatoria frente al cual nos estábamos enfrentando. Una era discreta y otra era continua. La binomial es la discreta y la normal es la continua. Y dijimos que esta famosa distribución binomial se basaba en algo, en un concepto previo, que eran los experimentos de Bernoulli. ¿Cuál era la gracia de esos experimentos? Ya muchos pudieron notar cuál era la gracia, o cuando algo era llamado experimento de Bernoulli y tenía que cumplir básicamente con una sola condición. ¿Cuál era esa condición? ¿Cuál era la condición de cualquier experimento de Bernoulli? Solo tener dos resultados, éxito o fracaso. Exacto. Mientras le hacía el 3D a esto, exacto. Ese es el concepto de experimento de Bernoulli. No hay otro, ¿sí? Aquí aprovecho de contestar, creo que Daniel o Miguel, no sé quién me hizo la consulta por correo sobre el tipo de experimento de Bernoulli. Y cuando nosotros vimos las características de este proceso de Bernoulli, se nombraron estas 4. ¿Qué es lo que yo sé de un experimento de Bernoulli? Es un experimento que consta de ensayos repetidos, es decir, yo lo puedo repetir varias veces este ensayo. Cada ensayo produce un resultado que se puede calificar como éxito o fracaso. Eso es lo que nosotros nos referíamos cuando hablamos de experimentos dicotómicos. Solo pueden ocurrir dos cosas: la probabilidad de un éxito, que se denota con P, permanece constante de un ensayo a otro, ¿sí? Es decir, no existe una condicionalidad de la probabilidad, ¿sí? Todo el rato se mantiene la probabilidad. Y los ensayos repetidos son independientes, ¿sí? Nuevamente se ahonda en esta idea de que un resultado no afecta al siguiente. Entonces, esta es la idea del proceso de Bernoulli, ¿sí?
en base a un experimento de Bernoulli. Entonces, un experimento de Bernoulli es aquel experimento que realizamos una vez y que tiene solo dos posibles resultados. La pregunta, y un poco para aclarar lo que les comentaba, que tiene que ver con la pregunta número 1 de la evaluación. En esa pregunta salía que si el experimento de Bernoulli, cuáles eran las condiciones que debía cumplir. Y habían tres alternativas. Salía que equiprobable, dicotómico o simétrico. Esas tres opciones teníamos. Entonces, por ejemplo, el caso de simétrico, eso es una palabra que no hemos visto acá, no hemos visto experimentos simétricos. De hecho, ni siquiera existe eso dentro de probabilidad de experimentos simétricos. Así que claramente esa no era. Entonces nos quedamos con dos, si son dicotómicos y equiprobables. Dicotómicos sabemos que sí son, ¿sí? Porque tengo dos opciones siempre. Así que, ok, dicotómico sí o sí es. La pregunta ¿es necesariamente un experimento de Bernoulli algo equiprobable? No. No. Claramente no. ¿De a qué se refiere ese equiprobable? A que tengo la misma probabilidad de que ocurra el fracaso que el éxito. ¿Sí? Si eso fuese así, que siempre fuese 50 y 50, ahí yo podría decir que esta cosa es equiprobable, porque el que ocurra una cosa u otra, claro, ahí sí ambas tienen la misma probabilidad. Pero nos serviría para pocas cosas que estudiar, la verdad. ¿Sí? Entonces, uno a lo largo de los experimentos, claro, el primer experimento, me acuerdo que, si es que analizamos los experimentos de Bernoulli, permítanme por favor devolverme, el primer experimento era de un medio y un medio, ok. Segundo experimento, un medio, para llegar hasta cualquier lado. Pero ojo, no era igualmente probable llegar a cualquiera de de las letras que estaban ahí, a pesar de que los caminos eran de un medio y un medio. El experimento 3 también. Este experimento no era un medio y un medio, ¿sí? Si es que nos tuviésemos que sacar probabilidades de qué cosa era más fácil obtener, claramente aquí ya no habría como, no estaría lo equiprobable del experimento. Esto es combinatoria, experimento 5, aquí nuevamente retomamos al camino de que puede ser un medio y un medio, se puede entender de esa forma. Y el experimento 7, ¿sí? Es donde se planteaba la famosa distribución binomial como tal. Entonces, necesito que refuercen esa idea de que nosotros vamos a estar frente a experimentos que no son equiprobables. Si hubiesen sido equiprobables, se hubiese expresado así de forma como una característica propia de un proceso de Bernoulli o de un experimento de Bernoulli. ¿Sí? Algo tan importante como que haya sido o nos enfrentemos siempre a cosas que son equiprobables, tendría que haber estado ahí de forma explícita en alguna diapositiva. Así que mientras no se diga eso, es porque no se cumple eso. Y uno puede sacar conclusiones, pero por eso es importante el tema de las consultas en clase. El discutir en clase es sumamente importante para aclarar dudas o juicios que uno pueda estar formando en torno a algún contenido. Así que estas son las características del proceso de Bernoulli. ¿Qué entendemos y cuál era el foco de cada uno de los experimentos? Que nos enfrentamos a situaciones donde teníamos dos opciones. Ese es el foco. Y de ahí está el tema de que cada ensayo produce un éxito o un fracaso. Ya, ¿por qué aquí sale proceso de Bernoulli y no experimento de Bernoulli? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que está en el punto 1, que este experimento va a constar de ensayos repetidos. Y la distribución binomial es eso. La distribución binomial, lo único que es una seguidilla de ensayos de tipo Bernoulli. Por eso el experimento 1, que era lanzar 7 veces esta moneda al aire, pertenece o puede ser modelada mediante una distribución binomial. ¿Por qué? Porque es una seguidilla de experimentos de Bernoulli. Cada vez que yo lanzo la moneda es un experimento de Bernoulli. Entonces, si yo repito ese proceso varias veces, este proceso puede ser modelado por la distribución binomial o cae dentro de este mundo binomial. Entonces, ¿cuál es la definición formal de esta distribución binomial?
Dice acá, es una función de distribución de probabilidad con mucha aplicación en la vida diaria. Las variables que se estudian son dicotómicas. Entonces aquí está lo que es que se cumple el principio del experimento de Bernoulli. ¿Sí? Siempre esta idea de dicotómicas. Su éxito primario se identifica como éxito, o sea, su suceso primario se identifica como éxito y posee 4 propiedades esenciales. ¿Qué es lo otro importante? Cada vez que yo me enfrento a experimentos de tipo binomial, yo ya sé que son experimentos de Bernoulli, por lo tanto tengo dos opciones, o me sale, o va a ser un éxito, voy a considerar algo como éxito, o bien voy a considerar algo como fracaso. De ahí lo dicotómico. Pero además tengo que tener claro estas 4 otras propiedades que presenta este tipo de modelos. ¿Qué dice? La muestra se compone de un número fijo de observaciones n o veces que se realiza el experimento aleatorio e. Eso quiere decir que tengo que definir el número de cantidad de veces que yo realizo el experimento. ¿Sí? No puede ser un número infinito de veces. Tiene que ser un número fijo. No sé, voy a estudiar el lanzamiento de 100 veces la moneda. Eso es un número fijo. Voy 1000 veces la moneda. ¿Sí? No es un número infinito. Eso es lo primero claro. Cada observación se puede clasificar en 2 categorías, éxito o fracaso. ¿Sí? El éxito y el fracaso depende de lo que yo quiero estudiar. No tiene nada que ver con que algo sea positivo en mi experimento o sea negativo. En el ejercicio que salía en la última guía, uno tenía que detectar fallas, como creo que en pernos o en tuercas o algo así, pero tenía que detectar fallas. Estas cosas siempre se utilizan como en controles de calidad. Por lo general, los ejemplos y los ejercicios siempre están enfocados en controles de calidad, en donde yo debo tomar una pieza de algo y evaluar si esto está bueno o está mal. ¿Sí? ¿Cumple con los estándares que yo quiero o no cumple con los estándares que yo quiero? Entonces, en ese tipo de casos, por ejemplo, si es que nosotros hiciésemos algún tipo de, ya, construimos cajas y yo me quiero topar con las cajas que están mal construidas, el que yo saque una caja y esa esté mal construida es un éxito para mí. ¿Sí? Porque detecté esa caja que está mala. Entonces, a lo que voy es que esta palabra éxito o fracaso tiene que ver con lo que yo quiero observar del experimento, no con que sea bueno o malo encontrarme con alguna situación. O sea, el que la caja sea mala no es un fracaso para mí, no porque esté mala es fracaso. A eso me refiero. Y punto 3 dice, si la probabilidad de éxito P es constante, porque recuerden que en un experimento o en un proceso de tipo Bernoulli siempre las probabilidades se mantienen, no cambian de un instante para otro. Eso quiere decir que la probabilidad de fracaso es 1 menos P, ¿sí? Que se denota con la letra Q, nosotros estuvimos viendo. Y también el resultado del suceso es independiente del resultado de cualquier otro suceso. Es decir, aquí lo que si yo veo una caja y está mala, eso no afecta en nada que la siguiente caja que yo tome tenga más probabilidad de ser mala o menos probabilidad de ser mala. ¿Sí? Son todos sucesos que son independientes unos de otros. Y ahí está la famosa distribución binomial. ¿Sí? Puede estar con X o puede estar con K, como sea. Acá lo escribí con X. Y esta es la distribución que nosotros observamos. ¿Qué es lo que está distinto a lo que nosotros habíamos visto? Que esto está desarrollado como combinatoria. O sea, aquí está la expresión de la combinatoria. ¿Sí? La forma más breve de escribir esto podría haber sido como P. ¿Qué significa esto? ¿Solo esto que acabo de escribir? ¿Qué significa X igual a esa X más minúscula? Son los resultados de las dos. De. Ay, ¿cómo se llamaba lo? Pero es el resultado de lo que está ahí, en círculo. ¿Es solo el resultado de lo que está en círculo?
A ver, si continuamos escribiendo esto. ¿Cómo quedaría escrito esto como combinatoria? Estamos haciendo una traducción de lo que sale ahí a cómo lo teníamos presentado nosotros. ¿Cómo escribo eso como combinatoria? N factorial, entre paréntesis, partido por X factorial. No, porque aquí está desarrollado como factoriales. Ujú. Entonces, cómo es la expresión de combinatoria sin tener que poner los factoriales? ¿Recuerdan que esto iba un paréntesis acá? Sí, sé que Sería es como N partido N en por X, K. N N partido en partido en K. X. Ya, exacto. Es NK, pero en este caso tengo que ser capaz de poder cambiar la letra. Ya estamos como grandes para el switch de que si la X o la K da lo mismo. Pero aquí en este caso vendría siendo X. N sobre X. La combinatoria. ¿Qué es la combinatoria? Eso que está acá. El primer número, el número de arriba factorial dividido. El segundo número factorial, aquí da lo mismo, la conmutatividad me permite multiplicar esto como yo quiera, por n menos x factorial. Si es que nosotros lo veíamos con n sobre k, era n factorial partido n menos k factorial por k factorial. ¿Sí? Eso es la combinatoria. Y aquí por este p que aparece, elevado a x, y por el q elevado a n menos x. Ya, ¿por qué aquí escribí q? Porque también hay que estar claro que es lo mismo que 1 menos p. ¿Sí? Entonces tengo que ser capaz de hacer esas transformaciones. En el fondo, más que ser capaz de hacer las transformaciones, entender esto y saber qué es lo que estoy aplicando. Entonces aquí uno puede separar esto por partes y tratar como un poco de darle sentido a esta expresión antes de llegar y utilizarla. Recuerden que este primer recuadro que está destacado en amarillo nos habla de la probabilidad. ¿La probabilidad de qué cosa? De que la variable aleatoria tome el valor x sub i o x minúscula. Por eso la x mayúscula es variable aleatoria. Entonces me estoy preguntando cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea, no sé, por ejemplo, 3. ¿Qué significa eso? Si dentro de un problema, por ejemplo, estoy repitiendo, quiero encontrar esta caja que está mal armada, si yo quiero detectar 4 fallas, ahí estaría viendo que mi variable aleatoria es el número de fallas, por lo tanto aquí tendría que reemplazar por un 4. ¿Y eso qué significa? Que la probabilidad de encontrar 4 cajas falladas. ¿Sí? Esa es un poco la idea de este P de x igual a x sub i. La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor determinado. ¿Qué era esto que estaba acá? Esta famosa combinatoria. ¿De qué nos hablaba? ¿Por qué utilizábamos una combinatoria ahí? ¿Con qué estaba relacionado eso? ¿Qué es lo que me ayuda a contar eso? El número de éxitos. Ya, tiene que ver exactamente, más que con el número de éxitos, con el número de, si es que nosotros pensamos en estos tipos de experimentos, como siempre voy a tener eh, ramas que se van a ir abriendo de dos en dos, ¿sí? Ahí repetí el experimento una vez, aquí lo repetí 2 veces, si lo repito 3 veces, esto también se va a abrir de nuevo en 2 partes. ¿Por qué 2 partes? Porque solo tengo 2 opciones, o un éxito o un fracaso. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que me permite a mí es contar cuántas combinaciones de todas las ramas posibles son favorables a lo que yo estoy estudiando. En términos prácticos, si es que yo me pusiese en el caso de que quiero detectar 4 cajas que están malas, ¿qué es lo que haría? ¿A qué me ayuda la combinatoria? A detectar cuántos caminos posibles de este árbol de probabilidad justamente tienen 4 cajas malas. Eso es lo que hace esta parte. Me ayuda a contar todas las combinaciones posibles,
¿sí? Entre cajas buenas, malas, después buena, mala, cuáles son, porque ustedes saben acá que las ramitas, muchas nos pueden ir sirviendo de distintas formas. Me refiero que esta podría ser buena, mala, buena, y así podría combinar muchas ramas. Imaginen que un experimento de Bernoulli que se repite 7 veces nos da 128 posibilidades distintas. Entonces uno ya no está contando aquí las ramitas del árbol a ver cuáles son las que me sirven a lo que estoy analizando, sino que simplemente nos dimos cuenta de que existe esto, que es la famosa combinatoria, que nos habla de cuántas combinaciones dentro del árbol de probabilidad son favorables al suceso que estamos estudiando. Así que eso es lo que hace esa parte. Y aquí está el P y el Q, en donde P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Y aquí están elevados básicamente a la cantidad de veces que tomo el camino P y a la cantidad de veces que tomo el camino Q para poder analizar la probabilidad pedida. ¿Sí? Entonces, por eso ahí depende, esto está elevado a ciertos valores que es X y N menos X, en donde si uno suma los dos exponentes siempre tiene que sumar como la totalidad de ensayos que estoy realizando. Entonces P es la probabilidad de éxito, 1 menos P probabilidad de fracaso, N las veces que se realiza el experimento y X el número de sucesos exitosos. Es decir, lo que yo quiero analizar, eso yo lo defino en X. Así que esta es la famosa distribución binomial. Cuando nosotros vimos funciones de distribución, vimos dos cosas que nos interesaba analizar dentro de esta función. Recuerden que cuando nosotros comenzamos a ver esto, nosotros teníamos un experimento cualquiera y nosotros construíamos la función de distribución. Teníamos que poner los valores de la variable, la probabilidad, teníamos que sumar a 1, después sacábamos la función que iba acumulando probabilidad, y después sacábamos la media y la varianza, que se sacaban de una forma así como súper latera, porque había que hacer como varias veces un proceso y empezar a sumar, cuestiones así. Bueno, obviamente acá, en cada función de distribución, también nos van a interesar esos estadísticos que nosotros vimos en algún momento, como lo es la media y la varianza, pero para la distribución. Ahí está la media. ¿Cómo yo obtengo la media? O esta idea como del valor que yo espero que ocurra, es igual al número de veces que se repite E multiplicado por la probabilidad de éxito. Así de simple. O sea que el valor esperado, ¿sí? O mu, que al estar hablando de distribuciones vamos a ocupar también el parámetro mu para hablar de esta media, es igual a n por p. ¿Qué es p? El éxito, que es n, la cantidad de veces que repito el experimento. Eso es. Por ejemplo, veamos el caso de la moneda del experimento 1 que la lanzaba 7 veces. Si yo defino la variable aleatoria que sea blanca, ¿cuál es el valor esperado de cantidad de caras blancas que me van a salir en el experimento de 7 lanzamientos? Estoy pensando en el experimento 1 por si acaso, que había que lanzar una ficha que era blanca o gris y lo repetía 7 veces. Eso. ¿Cuál vendría siendo el valor esperado de esto? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto era n en ese experimento de lanzar 7 veces la moneda? No, nadie. 7. La cantidad de veces que hago el experimento. Eso es 7. Perfecto. ¿Y P qué es?
La probabilidad. La probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito para este caso? Para que sea blanca. X. ¿No? No, pero es un número. ¿Cuál es la probabilidad de que la ficha sea blanca al lanzar la ficha? 1 partido 128. ¿No? Si tengo una ficha, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca? Un 7. medio. Un medio. Exacto. Y esto me da 3,5. ¿Qué me indica esto? Que el valor esperado al realizar 7 lanzamientos me debiese esperar con que aproximadamente me saliesen 3,5 veces blanco. Esa es como un poco la idea de media y un poco asociándolo a todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Este es el valor teórico que me arroja este experimento. Así de sencillo uno obtiene la esperanza, en este caso, o la media de esta distribución, que viene siendo el valor esperado. Eso básicamente. Varianza. También es sencilla de obtener la varianza. La varianza que está con este ρ al cuadrado y la desviación estándar que está con el ρ. Ya sabemos un poco por qué nos interesa un poco más la desviación estándar y con esto es lo más importante de todo. Es la raíz cuadrada de lo que es la varianza. ¿Y qué es la varianza? Es n por p por 1 menos p. O en otras palabras, podemos decir que esto va a ser igual a n por p por q. Esa es la varianza. Y si yo le saco la raíz a esto, a este número, me encuentro con la desviación estándar. ¿Esto para qué? Nuevamente para ver la dispersión dentro de la función de distribución, qué tan alejados en torno a la media se encuentran los datos y una serie de cosas que podríamos revisar con ejercicios concretos para ver cómo va funcionando esto. Sí, entonces, aparte de la función de distribución binomial, ya conocen la expresión que me permite a mí analizar la media, o sea, el valor esperado, y la varianza y desviación estándar. Veamos algunas cosas. Dice, observa. Uno de los ítems de una prueba sorpresa consta de 12 preguntas de verdadero o falso. Suponiendo que los estudiantes no saben contestar a ninguna de ellas y contestan al azar, hallar la probabilidad de obtener 6 aciertos. De partida, lo único que, bueno, aquí siempre es obvio que va a ser un experimento de Bernoulli, pero si es que uno no tuviese idea y tuviese que comenzar como a reconocer, aquí claramente el contestar un ítem de verdadero y falso, solo tengo dos opciones, o que sea correcta o que sea incorrecta, no tengo más opciones, o sea, es dicotómico. Por ejemplo, si es que nosotros tuviésemos, para hacer la diferencia, porque el verdadero y falso, lo que yo tengo es un medio de probabilidad de cada cosa que o la chunto o no la chunto. Un ítem de selección múltiple, a pesar de que también es dicotómico, ¿por qué? Porque o tengo buena la pregunta o la tengo mala, las probabilidades no son las mismas. ¿Sí? El que sea buena es distinto a que sea mala, porque por lo general en una prueba alternativa de 5, 4 van a ser malas y una buena, entonces ahí la probabilidad ya no está pareja. Entonces me dicen que frente a este tipo de experimentos yo puedo plantear que este es un experimento tipo Bernoulli que se va a repetir una cierta cantidad de veces, por lo tanto estoy frente a algo que puede ser modelado mediante la función de distribución binomial. Entonces uno de los ítems consta de 12 preguntas, todo lo que está acá. Entonces planteo mi función de distribución. X, lo voy a escribir como K o X minúscula es exactamente lo mismo. Recuerden que esto era igual a la combinatoria de n sobre k por p, es p minúscula. ¿P elevado a cuánto? A X. Ya en este caso vendría siendo k.
y Q, N menos K. Ya. Entonces tengo varias letras que saber. Necesito saber cuánto vale N de partida. Necesito saber cuánto vale P, cuánto vale Q y cuánto vale K. Si tengo todos esos números, puedo fácilmente ocupar esta función de distribución. Y hallar qué tan probable es que una persona que no sabe nada tenga 6 buenas en 12 preguntas de verdadero y falso. Si tuviesen que estimar una probabilidad, si ustedes se enfrentaran a 12 preguntas de verdadero y falso, ¿cuál creen que es la probabilidad de que tener 6 buenas? Así como para estimar, como para hacer una predicción. Tienen 12 preguntas de verdadero y falso, no tienen ni idea de lo que se está preguntando. ¿Cuál creen que es la probabilidad de tener 6 buenas de esas 12? Tiene una estimación cualquiera, para ver qué tan cerca estamos de la realidad. ¿5? ¿5%? ¿Sí? Por decir algo. Ya. O sea, súper poco probable decir tú que chuntarle a 6 de 12. Puede ser. Ya. ¿Alguien tiene otro pronóstico más optimista? ¿Cuál es la probabilidad de chuntarle a 6 de 12 en un verdadero y falso? Yo creo con 50%. 50%. Chuta, más que más esa diferencia, 5 y 50%. Porque yo la he chupado un verdadero y falso de la misma manera, así que. Ya, 50%. Ya hay otra más. ¿Quién dice la última? ¿Qué tan probable creen que es achuntarle a 6 preguntas de 12 en un verdadero y falso? ¿Más que 50 o menos que 50? 40%. 40%, veamos. Veamos si es que alguien le achuntó esto. Ya, entonces necesitamos aquí los valores de las variables. N, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale N? 12. 12, perfecto. Recuerden que N tiene que ver con las veces que repito el experimento. ¿Sí? Aquí lo estoy repitiendo 12 veces. K. ¿Cuánto vale K? ¿6? 6. 6, perfecto. Obtener 6 aciertos. Por lo tanto, voy a tomar como un éxito el obtener un acierto. Así que esto va a valer 6. Ahora P. Como yo consideré como éxito el obtener un acierto, ¿cuál es la probabilidad de obtener un acierto entonces? ¿Un medio? Un medio, perfecto. Porque se está suponiendo que yo no sé nada, así que estoy contestando completamente al azar. No tengo ninguna pista de cuál podría ser si verdadero o falso, no tengo idea de nada. ¿Y Q, cuánto es? Es 1 menos P, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale Q? ¿Cuánto es 1 menos un medio? ¿Cuánto es 1 menos un medio? Uy, me pillé. 0,5. Un medio. Ya. 0,5 o un medio, exacto.
O sea, tanto la probabilidad de éxito como la de fracaso son exactamente la misma. Y tiene sentido, porque en un verdadero y falso tengo dos opciones y claro, al solo tener dos opciones, ambas son igualmente probables. En este caso. Listo, con esto escribamos la expresión que me va a permitir calcular la probabilidad. ¿Cómo va a ser esto? La probabilidad de que x sea igual a ¿cuánto? A 6, porque son la cantidad de aciertos que yo estoy observando en este experimento. Va a ser igual a la combinatoria de n sobre k de 12 sobre 6 por la probabilidad va a ser 1/2 elevado a k, es decir, elevado a 6, por la probabilidad q, que es 1/2, elevado a n menos k. O sea, sería 12 menos 6. Que es 6, claro. Ahí tengo la probabilidad. ¿Qué debo hacer ahora? Resolver esto. ¿Cómo? Con calculadora. ¿Sí? ¿Quién no sabe utilizar la combinatoria en su calculadora? Parece que es con el C del TIF, ¿verdad, Chief? Y Exacto. Arriba del símbolo de división. Entonces, ¿cómo se pone esto? Si ustedes tienen su calculadora ahí a mano, porque ¿cuál es la opción de esto, por si acaso? Si es que alguien no quiere ocupar la calculadora, ¿cómo yo transformo eso? ¿Cómo sería este 12 sobre 6? ¿A qué equivale? ¿Quién me dicta lo que equivale el 12 sobre 6 que está ahí? sería 12 por 11 por 10 por 9 Hasta Ya, llegar pero a eso, 10. 12 factorial eso, dividido en 6 factorial. en 6 factorial por 12 menos 6 factorial. A eso equivale eso. Entonces tengo dos opciones. O escribo esto como factorial y me dedico a desarrollar esto, o bien en la calculadora aprieto la tecla de combinatoria y me calcula de inmediato cuál es este resultado. ¿Sí? Pero ambas son dos opciones. ¿Qué me quedaría entonces si es que ocupo la tecla de combinatoria? Que, insisto, es la opción secundaria a las cuales se accede con el Shift y está sobre el signo de la división. ¿Qué es lo que hay sobre el signo de la división? Tienen que encontrar esto, una n, una c que es más grande, y en este caso yo en mi calculadora tengo una r. ¿Lograron localizar ese botoncito que está? O sea, no es un botón, es una opción secundaria sobre el botón de división. ¿La vieron por ahí? Ya, si la vieron, aprieten la combinatoria. Sería, escribo 12, Shift, combinatoria, 6. ¿Y cuánto les dio? 924. 924, exacto. ¿Qué significa esto 924? Que de mi árbol de probabilidad tengo 924 caminos que conducen a 6 respuestas correctas. O sea, una locura estar contando esto dentro de un árbol. ¿Cuántas ramitas tendría nuestro árbol si es que lo hago con ramitas? Si es que alguien quisiese dibujar este experimento y con ramitas, las ramitas del árbol de probabilidad. Para saber un poco dimensionando cuántas ramas tiene este árbol de probabilidad. Primera pregunta. Se me abren 2 espacios, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Segunda pregunta. Se me abren 4 posibilidades.
tenerla buena, 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 mala, mala, buena, etc. De eso estoy hablando. Tercero, se me abren 8 ramitas. ¿Cuántas ramitas voy a tener a las 12 preguntas? Si no lo ven, número de preguntas, ramitas, árbol. Si tengo una pregunta, tengo 2 ramitas en el árbol. Si tengo 2 preguntas, tengo 4 ramitas en el árbol. Si tengo 3 preguntas, tengo 8. Si tengo 4, ¿cuántas tendré? ¿Cuántas ramitas en el árbol voy a tener? ¿16? 16. La última que les pregunto. Si tengo 5 preguntas, ¿cuántas ramitas en el árbol voy a tener? ¿32? Si tengo 12 preguntas, 64. ¿qué pasó ahí? Me salté del 5 al 12 por si acaso. Puse puntitos ahí. No, entonces no, po. ¿Cómo obtengo las que voy a tener en 12 preguntas? Mm, ¿Qué es el 2, el 4, el 8, el 16, el 32, el 64, el 128, el 256, 512, el 1024, todas esas cosas que es? ¿Qué tienen de característica esos números? que son números enteros. Ya, perfecto. ¿Qué más? Que son pares. ¿Qué más? Son multiplicados por 2. Ya, que son multiplicados por 2. ¿A qué te refieres con eso? Es que como lo vemos en la tabla, pues, el 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Ya, perfecto. Cada uno se obtiene multiplicando por 2 el anterior. Por lo Exacto. tanto, para saber cuántos tendrían las 12 preguntas, tendría que saber, sería el doble de los que tengo en las 11 preguntas. Y así. Pero ¿cómo yo podría obtener directamente el número de ramitas en la pregunta número 12? ¿Qué otra cosa comparten en común el 2, el 4, el 8, el 16 y el 32? ¿Cómo yo podría obtener la cantidad de ramitas de este árbol de probabilidad para 20 preguntas? ¿Tendría que hacer la tabla completamente hasta el 20? ¿Es la única forma? ¿O tal vez puedo encontrar otro camino más corto para obtenerlo para cualquier cantidad de preguntas? Siempre va a haber un camino más corto. Siempre hay un camino más corto, ¿cierto? Sí, vos. Eso es lo que tiene la matemática. ¿Cuál es ese camino más corto? ¿Cómo yo puedo sacar el 16 de inmediato sabiendo que tengo 4 preguntas? ¿Cómo puedo sacar el 32 de inmediato sabiendo que tengo 5 preguntas? Ya, la respuesta es que estas son potencias de 2, por si acaso. Como tengo 2 posibilidades, Son potencias de 2. estos números salen de elevar ese 2 a la cantidad de preguntas que yo tenga. Por eso 2 elevado a 4 me da 16. Por eso 2 elevado a 5 me da 32. Por lo tanto, aquí al tener 12 preguntas, y si yo quisiese saber cuántas ramitas tiene este árbol de probabilidad, sería 2 elevado a 12. Y 2 elevado a 12 es un numerazo. 144. No, ¿verdad? Son 4.096 posibilidades. Pues, poquito. Son 4.096 posibilidades. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un árbol que tiene 4.096 ramas finales. De esa es la magnitud de lo que estamos hablando. Por eso se hace imposible el contar la cantidad de ramitas que uno tiene dado un cierto experimento. Aquí son solo 12 preguntas. Podrían ser 40 preguntas.
podríamos analizar cuál es la probabilidad de responder una prueba de 40 preguntas sin saber nada. Entonces, es necesario encontrar algún método para yo contar las ramitas que son favorables para lo que yo estoy estudiando, y ese método es utilizar la combinatoria. Por eso no es raro que dentro de estas 4.096 opciones, ¿cuántas eran favorables a nosotros? ¿900 y tantas? 924. Eso quiere decir que 924 ramitas a mí me coinciden con el tema de que sean 6 buenas. Es un poco como para entender qué es lo que estamos calculando, porque si no solo salen números. Entonces, estábamos acá. La probabilidad de que x sea igual a 6 es igual a esa combinatoria. Y esa combinatoria nosotros sabemos que son 924. Por. ¿Cuánto es un medio elevado a 6? ¿Cuánto es un medio elevado a 6? Uno partido de 4. Exacto. 1 partido 64. Por. Acá me va a quedar un medio también elevado a 6, porque 12 menos 6 me va a dar 6, por lo tanto voy a tener de nuevo 1 partido 64. Y listo. Solo me falta saber cuánto es eso. ¿Cuánto es 924 por 1 partido 64 por 1 partido 64? ¿Cuánto es eso? Con dos decimales. ¿Cuánto de edad? 231 partido en 1024. Y ahí si solo pasa a decimal, ¿cuánto es? A ver, espéreme. Recuerda que tienes una tecla que pasa fracción a decimal. No, mi calculadora no es la misma que la suya. No, pero si lo tienes en fracción es porque lo puedes pasar a decimal. A mí me Arriba hay una tecla que es S, tiene dos flechitas y una D. Tú con S pasas decimales a fracciones. La mía no tiene eso. ¿No? No, si yo les dije que no es la misma. Ya, pero ese número que te dio, por si acaso en decimal, es 0,22 y son una serie de decimales, así que lo vamos a dejar en 0,26. Aproximadamente 0,26. Entonces, la probabilidad de obtener 6 aciertos dentro de 12 preguntas de verdadero o falso sin saber nada es de un 26% aproximadamente de probabilidad. Casi me todo. Casi le chuntó nadie, la verdad, porque está súper lejos. Es como un 25% de probabilidad de tener 6 buenas dentro de 12 preguntas de verdadero o falso. La Daphne estuvo más cerquita. Sí, así es. Veamos otro ejemplo, el último que ustedes van a trabajar. Este. Facilito. Si no es fácil, no vale, ¿eh? Ya vean ese ejercicio mientras voy y vuelvo.
Ya, he vuelto. Veamos este problema. Vamos a avanzar en algo. Dice, se tiene una urna con bolita de 2 colores, 25 rojas y 45 verdes. Se extrae una bolita, se mira su color y se devuelve a la urna. Si repite esta acción 12 veces, ¿cuál es la probabilidad que aparezca una bolita verde a lo más 5 veces? ¿Qué significa el a lo más 5 veces? ¿Cómo se entiende el a lo más 5 veces? ¿Se puede hacer eso? ¿Como máximo 5 veces? Sí. Exacto. Eso es, a lo más 5 veces. O sea, no puede salir 6 ni 7, pero sí puede salir 1, 2, 3, 4, 0, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a interesar obtener acá? Me va a interesar la probabilidad de que se cumpla esto. Es decir, que sean 5 veces, que sean 4 veces, que sean 3 veces, que sean 2 veces, que sea una vez o que sean 0 veces. ¿Sí? Entonces vamos a tener que calcular una suma de probabilidades. Y en general, en estas distribuciones que son continuas, ¿a qué uno se refería con, o sea, que son discretas, disculpen? ¿A qué se refería uno con lo discreto? Con la característica de la variable aleatoria. Yo en este caso, yo no puedo obtener un número decimal de veces que me salgan una bolita verde. No me puede salir verde 2,5 veces. A eso no se refería con el tipo de variable con la cual estaba trabajando. En este caso es discreta. Entonces, yo tener que calcular el que me salgan como máximo 5 veces, necesariamente voy a tener que calcular todas las anteriores, porque esto no es acumulativo. ¿Sí? Aquí yo no estoy acumulando probabilidad. En el caso anterior, que es la que está acá, yo calculé la probabilidad de que me salieran exactamente 6 aciertos, no 6 o menos. Ahí está una diferencia en el tipo de pregunta. Si yo hubiese querido calcular cuál es la probabilidad de que sean 6 o menos, lo que tendría que haber hecho es haber calculado para que sea 6, para que sea 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Así que ojo con eso. En este caso, como me están pidiendo el que sea a lo más 5 veces, necesariamente voy a tener que calcular lo siguiente. ¿Qué cosa? La probabilidad de que x sea igual a 0. La probabilidad de que x igual a 1. La probabilidad de que x igual a 2. La probabilidad de que x igual a 3. La probabilidad de que x igual a 4 y la probabilidad de que x igual a 5. Necesito estar pidiendo 6 distintas. ¿Se puede ver complejo? Sí, pero si es que yo en la calculadora soy capaz de escribir la expresión binomial de una forma adecuada, solo tengo que ir cambiando el valor de k y con eso voy calculando, porque me doy cuenta de que en todas estas expresiones anteriores, por ejemplo, el P y el Q nunca cambian, la combinatoria tampoco nunca va a, o sea, la combinatoria sí que va a ir cambiando, pero este número n no va a cambiar, sino que va a ir cambiando el de abajo. Entonces va a ir cambiando este número que está acá, va a ir cambiando este número y va a ir cambiando el número que está acá. Así que si escribo bien esto en la calculadora, puedo ir solo variando esos números y calculando esto de forma más rápida. Veamos el primero. La probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Cuáles son los parámetros que tiene esta función de distribución aquí dado este problema? ¿Cuánto vale n? 12. 12. ¿Cuánto vale k?
Estamos viendo este por si acaso. 0. 0, exacto. ¿Cuánto vale P? Un medio. ¿Por qué? ¿Es igualmente probable sacar una roja que una verde? No. Entonces no puede ser un medio. ¿Un cuarto? Ah, ¿Tú como adivinanzas? podría ser. Es probabilidad, profe. ¿Cuál es la probabilidad que sea verde? Porque eso estoy considerando como éxito por si acaso. Samantha Segovia ha abandonado la reunión. Ah, ¿Cuál es la probabilidad que sea verde? La respuesta está en el enunciado y en su corazón. que habla de 45 verdes. Ya. ¿Y cuántas publicaciones en total? 70. 70. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que sea verde? 45 partido en 70. Exacto. ¿Qué son más bonitos 9 catorceavos? ¿Cuánto vale Q? La vuelta fácil, ¿cuánto vale Q? 5 partido en 14. Exacto. Recuerden que es 1 menos 9 catorceavos, o bien tengo que tener estos dos números que me sumen 1, porque en el fondo está toda la probabilidad, pues, entre el éxito y el fracaso está toda la probabilidad. Siguiente sería 5 catorceavos. Y con eso ya tengo todo el ejercicio resuelto. Solo tengo que comenzar a reemplazar acá. ¿Qué tendría que ir acá en el primer, si es que estoy calculando el primero? La combinatoria de qué cosa? De 12 sobre 0 por 9 catorceavos elevado a ¿cuánto? Por 5 catorceavos elevado a ¿cuánto? ¿A cuánto han elevado esos? No me acuerdo si era acá o era acá. Ahí el primero va acá. O sea, acá serían 0 veces. Y acá, en este, es n menos k. O sea, sería 12 menos 0, que es 12. Sí. Y con eso tengo esa primera probabilidad. La segunda, ¿cómo sería? Ustedes van a continuar haciendo esto. Sería 12 sobre 1. Sí, porque ahora quiero tener una verde. Por 9 catorceavos elevado acá. O sea, elevado a 1. Por 5 catorceavos elevado a ¿cuánto? 12 menos 1, Exacto. que quedarían 11. 11. Recuerden que estos números siempre tienen que sumar el número total de repeticiones. 0 más 12, 12. 1 más 11, 12. Siempre tiene que estar el número total de repeticiones. Ah, ya. Caché, caché. Entonces aquí tengo estas probabilidades, lo mismo puedo hacer para el resto. ¿Y cuál va a ser la probabilidad total? La suma de todo esto.
Y ahí se los dejo planteado a ustedes para que lo resuelvan. Y con eso cerramos la clase. ¿Cuál es el cierre de esto? Por fin pasamos a ver la famosa distribución binomial. Estamos viendo en qué tipo de experimentos sirve, en qué tipo de experimentos no sirve. Y lo importante, como vieron en cada problema, es como identificar los parámetros. Si yo logro identificar cuánto vale n, cuánto vale p, cuánto vale q, cuánto vale k, estoy listo. Eso lo voy a reemplazar en la fórmula. Y siempre tener claro la expresión, qué es lo que significa. ¿Por qué tenemos una combinatoria y la distribución binomial? ¿Qué significa que el p esté elevado a un cierto número? ¿Qué significa el q? ¿Qué significa que el q esté elevado a cierto número? Todo ese tipo de cosas van a ayudar mucho en la comprensión cuando uno trate de contestar la pregunta. Y junto con eso vimos el valor esperado de esta famosa distribución. Vamos a ver ejercicios con valor esperado y con varianza para que vean cómo lo calculamos. Pero por hoy solo interesa esta primera parte, que era saber un poco interpretar y aplicar esta famosa función de distribución. Así que, esos jóvenes,